Buen día. En esta segunda sección de repaso, como habíamos hablado en el video anterior, quiero hacerles una introducción a cómo estudiar los grandes síndromes del sistema nervioso como lo vieron en tercer año. Para esto, les reitero los objetivos educacionales que vimos en el video anterior sobre los contenidos conceptuales y los contenidos procedimentales. Nosotros vamos a hablar hoy fundamentalmente de los contenidos procedimentales que ustedes tienen que tener. ¿Qué tengo que saber? Ya lo dijimos, repasar mucho la anatomía y la fisiología. Cuando hablo de anatomía y fisiología no significa que sea lo único, fisiopatología, embriología, todo lo que ustedes necesiten para poder entender un buen examen neurológico. ¿Por qué es útil esto? Bueno, por ejemplo, para saber cosas muy groseras, como para saber si es central o periférico, simétrico o asimétrico, si es central, dónde está el nivel de la patología. No es lo mismo que un paciente consulte por un problema que esté en cerebro, en tronco, cerebelo, médula espinal. Eso va a depender mucho de la presunción diagnóstica y el método complementario que van a pedir. Es lo mismo con el sistema nervioso periférico. Anatómicamente ustedes saben que tenemos las raíces, se forman los plexos, de los plexos salen los nervios van a las uniones neuromusculares, al músculo. Entonces la semiología les va a permitir saber dónde está la patología del paciente que les consulta. Por eso es tan importante saber las neurociencias básicas como ustedes ya lo han visto. Pero ahora me quiero detener en los contenidos procedimentales que ustedes vieron en relación médico-paciente 1, 2 y 3, con una buena anamnesis, la semiología, hacer un diagnóstico sindromático en su cabeza. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen al paciente en el escritorio de su consultorio, hacen una buena anamnesis, con los datos de la anamnesis los llevan a la camilla, revisan haciendo hincapié en lo que ustedes ya tienen en su cabeza de la anamnesis, vuelven al escritorio ya con un diagnóstico sindromático y le van a pedir un método complementario a lo que ustedes han estudiado en ese paciente para después hacer el manejo inicial y todas las medidas educativas y preventivas. Esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Entonces, para poder entender los grandes síndromes del sistema nervioso, y grandes me refiero a los principales, los más frecuentes, los signos y los síntomas que les dijo y ustedes encontraron en la consulta con el paciente, y del sistema nervioso lo que ya sabemos, tanto central como periférico. Recuerdo lo que hablamos recién en la video anterior, vencer la neurofobia, perder ese miedo. Eso es muy importante. Entonces, como machete práctico que yo uso en mi práctica diaria, muy sencillo y dirigido al médico generalista, esto tal vez no esté en todos los libros o tal vez algunos otros neurólogos lo hacen distinto, pero esto es algo que a mí me ha dado resultado, a muchos colegas le ha dado resultado porque es práctico y rápido, como ustedes han podido ver en el video donde está la doctora Di Lorenzo mostrando esto mismo que vamos a hablar ahora. Una anamnesis, estado de conciencia, pares craneales, sistema motor, sensitivo, coordinación y reflejo en ese orden. Así como ustedes tienen la inspección, palpación, percusión, ocultación, conciencia, pares craneales, motor, sensibilidad, coordinación y reflejo, es algo práctico para que ustedes no se olviden. Van a tener pacientes adultos, habitualmente sin alteración de conciencia. Sean claros, esto yo también se los dije en los otros videos. Es muy importante que al paciente le expliquen las cosas en términos sencillos pero correctos. No hablen de una venita o que todo es surmenage o que todos son los nervios o que está cansado o que tiene ataques de pánico. No, sean claros, sean empáticos con el paciente. Escriban bien, inclusive en las historias clínicas digitales. El 10% de la mala praxis médica tiene que ver con la mala escritura de las indicaciones. Entonces, recuerden que en la anamnesis que ustedes vieron, repito, en relación médico-paciente 1, las quejas neurológicas pueden ser causadas por un montón de otras cosas. Un paciente con dolor de cabeza no necesariamente es algo neurológico, puede tener hipertensión arterial, puede tener cansancio por infinidad de cosas fuera de lo neurológico. Por eso tienen que ser muy cuidadosos
en la anamnesis, preguntar por el tiempo del inicio, el tipo, la progresión, si tuvo o no tuvo trauma, los síntomas asociados, los factores que mejoran y empeoran la sintomatología, síntomas previos, la historia clínica previa, la ocupación, la exposición ambiental, tóxicos, fármacos, etcétera, etcétera. Sean muy cuidadosos y registren absolutamente todo. Sean realistas. Tienen que saber, porque es la verdad, que hay pacientes que vienen con otras intenciones. Hay mucha sintomatología difícil de objetivar en el examen neurológico, como los dolores, cuando un paciente dice que le duele la cabeza o que le duele la pierna o que le duele el cuello después del accidente que tuvo en el trabajo. Bueno, por supuesto que hay que creerle, pero sepan que estos pacientes en la vida real existen. El examen físico neurológico parte de las herramientas que ustedes tengan, así como un mecánico, una maquilladora, un peluquero tiene sus herramientas, ustedes tienen que tener las herramientas para hacer un buen examen neurológico, martillo de reflejo, los alfileres, algodones, frasquito para el agua caliente. Sabemos que el oftalmoscopio, el otoscopio es algo caro, pero no en todas las instituciones se lo pueden dar. Y ustedes a veces hablan de hipertensión endocraneal, me hablan del edema de papila, pero cuando yo les doy un oftalmoscopio para que lo hagan, no saben. Entonces no tiene ningún sentido saber solamente la teoría si no lo pueden llevar a la práctica. Entonces nosotros insistimos en que vayan comprando todo su instrumental médico, así como un músico compra una guitarra y el baterista se compra los parches nuevos, más tones, más platillos, etcétera, etcétera. Ustedes también tienen que tener el material propio. Examínense. Es muy importante que la semiología se practique en el paciente sano. Para eso, cuando ustedes en primer año se compraron el estetoscopio, le empezaron a tomar la presión a sus familiares, empezaron a ocultar a sus familiares, acá también hagan el examen neurológico entre ustedes, sus familiares y amigos. Eso es muy importante. La semiología básica, entonces dijimos que era el estado de conciencia, pares craneales, motor, sensibilidad, coordinación y reflejos. Entonces, esto no es un teórico exhaustivo ni mucho menos, sino que le estoy dando tips para que ustedes repasen lo que vieron el año pasado. El estado de conciencia es lo primero que tienen que hacer en el orden. Siempre es lo primero, porque si no se aseguran que el paciente entiende lo que ustedes están diciendo, no le pueden hacer la sensibilidad y tampoco le pueden hacer la coordinación. Entonces, hay diversas formas de evaluar la conciencia. Algo que se usa mucho en clínica médica es el estado mini-mental de Fonstein. ABDI significa si el paciente está alerta, si responde a la voz, al dolor o está inconsciente. Eso lo vamos a ver mucho en trauma. Y la escala de coma de Glasgow, si bien fue originalmente descrita para trauma, ahora se está usando para otras áreas de la neurología. Acá lo tenemos al Dr. Fonstein con su Mini-Mental. Habitualmente ya vienen las plantillas preimpresas o impresas y ustedes solamente lo tienen que completar. No les va a demorar más de 5 minutos y es una muy buena herramienta de screening general. Esto es Janet Tinsdale, los dos profesores del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Glasgow, con su escala que usamos en trauma y también en ACV y otros trastornos de conciencia. Entonces, primero, conciencia, después los pares craneales. Tienen que saber los 12 pares craneales, por supuesto, anatomía. Nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo en el segundo al octavo. Esto no significa que no tengan que saber los otros también son muy importantes. Cuando ustedes tienen un paciente con un probable síndrome alterno, tienen que saber todos los 12 pares craneales y siempre buscando la simetría. Quiero dar un ejemplo de pares craneales muy frecuente, que es la parálisis facial periférica. Es muy fácil de distinguir una parálisis facial periférica de una central, y eso también se explica por la anatomía. Si ustedes recuerdan, la parálisis facial periférica es la que involucra toda la cara, sobre todo con su parte ocular,
y también la boca, a diferencia de la central, que es solamente la parte inferior. Esto es tan sencillo, fíjense que una cultura prehispánica en Colombia hacía cerámica describiendo perfectamente una parálisis facial periférica. O sea, si hace cientos de años la podían describir y diagnosticar bien, imagínense que ahora es imprescindible hacerlo. Con el sistema motor, sobre todo el sistema motor somático, viendo la simetría, tamaño, fasciculaciones, tono, la fuerza, la fatigabilidad. No es lo mismo fatiga que parecia, como tampoco es lo mismo un síndrome piramidal de un extrapiramidal. En el sistema sensitivo recuerden lo que es lo superficial y lo profundo. Para eso también tiene que recordar lo mínimo de la organización anatómica en la médula espinal, por donde ascienden cada uno de los haces que llevan el dolor, la sensación, la sensibilidad profunda, la termolgesia, la sensibilidad al tacto, etcétera, etcétera. Un repaso mínimo de la anatomía de la médula espinal, recordar también los dermatomas para ver cómo se distribuye, por ejemplo, el dolor. Esto es muy útil cuando el paciente consulta por cervicobraquialgias o lumbociatalgia, que es algo extremadamente frecuente y lo van a ver y no va directamente al neurólogo o al neurocirujano, sino que consulta muchas veces al médico general. Entonces, una vez que recuerden la anatomía de la médula espinal, ahí van a tener la relación directa entre el dolor, temperatura, tacto, como les dije, el tacto fino, el tacto profundo, la vibración, todo eso la correlación, anatomía, semiología, semiología a la anatomía, siempre permanentemente ese vaivén de la anatomía, fisiología con la semiología. Esto es también así como está el mini mental, la ASIA, que es una forma de evaluar al paciente con traumatismo de médula espinal. Tienen que hacer un checklist, pero lo tienen que hacer ustedes. ¿Para qué sirve todo esto? Si un paciente tiene un adormecimiento en la mano, puede ser un atrapamiento del cubital a nivel del codo, puede ser, por ejemplo, una alteración en el túnel carpiano, pero también puede ser a nivel de la columna cervical. Eso lo tienen que ver muy bien por la anamnesis y por el examen físico. Una vez que vieron motor y sensibilidad, la coordinación, o sea, cerebelo. De vuelta, repasar la estructura anatómica del cerebelo y con eso ir a la semiología. Reflejos, finalmente, recordar los superficiales, los profundos. Es muy importante, como ven en la diapositiva, donde se hace la coordinación de este reflejo, donde se hace, en qué nivel medular se coordina este reflejo. Eso es muy importante también que lo recuerden. Finalmente, los métodos complementarios, según la Real Academia Española, método significa el procedimiento que sigue la ciencia para dar la verdad y enseñarla, y complementario para completar o perfeccionar algo. ¿Qué es lo que tienen que completar o perfeccionar? La anamnesis y el examen neurológico. No hagan método suplementario, como vemos todos los días. Suplementario es no tengo idea, no lo reviso al paciente, entonces le pido una resonancia para que la resonancia me dé el diagnóstico. Eso no es así en absoluto. Si hacen eso, lo más probable es que se confundan y no lleguen al diagnóstico como ustedes querían. Entonces, para terminar este repaso que ustedes han visto, y dejar siempre el diagnóstico etiológico al final. No caigan en la tentación de que el paciente viene por un adormecimiento y ya le quieren hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esto lo vieron en tercer año, es la última diapositiva, entonces tienen los grandes síndromes somáticos del sistema nervioso, tanto central, periférico, y no se olviden del sistema nervioso autónomo. De nuevo, la forma de contactarse conmigo a través del correo electrónico o de las redes sociales para todas las dudas que tengan. Por favor, repasen con tranquilidad y consultan todas las dudas que tengan. Muchas gracias.